Hola a todos, y bienvenidos a un juego nostálgico, un video analog horror creado por Foxymations, una reflexión sobre la nostalgia, el tiempo y el peligro de mirar atrás demasiado. El video comienza mostrando un reloj que marca distintas horas, simbolizando indicar que el videojuego está cargando. Acto seguido, se presenta el menú de un videojuego que comparte el mismo nombre del video, el cual se inicia poco después. Tras unos segundos, surge un robot parlante que se presenta como nostalgia, definiéndose a sí mismo como la añoranza o melancolía por algo del pasado. Comienza a hablar sobre el tiempo, describiéndolo como la manera en que medimos la duración y secuencia de los acontecimientos, permitiendo distinguir entre pasado, presente y futuro. En física, explica, puede ser uniforme o relativo, variando con la velocidad o la gravedad, mientras que en filosofía se entiende como la percepción continua del cambio. Luego, le pregunta al espectador si desea volver a experimentar algo que haya tenido un impacto positivo en su vida. Sin embargo, al dar el ejemplo de un momento feliz de la infancia, la pantalla se congela y todo se oscurece. En ese instante, el televisor muestra el rostro de alguien, acompañado del inquietante texto, permanece ahí. Poco después, la secuencia vuelve a la normalidad, continuando con ejemplos aparentemente inofensivos, aunque los errores visuales vuelven a manifestarse. Many believe that the timeline cannot be changed, but don't believe it. You don't know anything. You don't know anything. You don't know anything. You don't know anything. La escena cambia y vemos al televisor con una especie de cuerpo negro, en cuyo pecho se encuentra un reloj. La voz menciona que el mundo actual parece sin color, muerto y aburrido, preguntando al espectador si extraña su infancia, cuando todo era más vivo y alegre. Why don't you try going back in time? You can relive that era and you will never be sad again, nor deal with adult problems, but this can be dangerous. After all, you're dealing with the timeline. Do you want to go back to the past? Cuando el espectador reafirma su deseo, la pantalla se vuelve blanca y aparece un mensaje. Volverás a vivirlo todo. Volverás a ser feliz. Se reafirma la idea de que algo o alguien permanece ahí. Y considerando el contexto del tiempo, la nostalgia y la infancia, se puede interpretar que esa presencia representa un trauma emocional, que el espectador aún conserva en su memoria, incapaz de dejarlo atrás. Aparece un televisor que inicia la cuenta regresiva hacia el pasado. Durante el proceso, se observa cómo los relojes e imágenes de fondo comienzan a retroceder en el tiempo, mientras el televisor parlante solo muestra un par de ojos en su pantalla. Al concluir el viaje, un mensaje anuncia que Jonathan, el espectador, ya se encuentra en el pasado. Now, the world has life, colors, even if it doesn't seem real. This proves how valuable time is. You are back in your childhood. Amazing, right? How about we visit some places you used to frequent? You will see how good and precious the past is. Choose a place to start. Jonathan decide visitar su antiguo colegio. Aunque al principio se muestra sorprendido, pronto nota algo inquietante. No hay nadie allí. Confundido, pregunta al televisor la razón, y este responde que todos permanecen en el presente, que solo él ha regresado al pasado. Sin embargo, agrega algo aún más perturbador. No está solo, justo antes de que ocurra una distorsión visual. Esa interferencia sugiere que la persona responsable del trauma de Jonathan también está presente. Después, la secuencia recupera la normalidad. Se revela que Jonathan fue un estudiante destacado, constantemente elogiado por sus profesores, y que en aquel tiempo creía tener un futuro prometedor. En ese momento, Jonathan confiesa sentirse observado, y efectivamente, una figura oculta en el escritorio del profesor lo vigila silenciosamente.
El televisor comenta que él está con ellos, que sus traumas lo acompañan y que debe tener cuidado, pues él lo observa desde lejos. La escena cambia al exterior del aula, donde una representación de la persona que lo traumatizó se manifiesta y le habla directamente. Let's get out of here. ¿Qué layos dijo? Si el fragmento se analiza en cámara lenta, es posible comprender mejor lo que dice. Acto seguido, Jonathan elige visitar el parque, el lugar donde solía jugar y divertirse. Allí, divisa a lo lejos la silueta de alguien que le resulta familiar. Al intentar acercarse, el televisor le advierte que no debe hablarle, porque no es quien cree que es. Go back. Go back. Go back. Go back. It would have been better if you had stayed in the present, Jonathan. No one will be here to hear your agonizing screams as you remember your drawness. No one will. You should not have went back. The timeline should not move. La escena corta y el siguiente destino es la casa de su infancia. Frente a ella, el televisor le recrimina no haber regresado cuando debía, advirtiendo que ahora él está acaparando toda la energía y el control. Le recuerda que no debe tener contacto con sus traumas, debe evitarlos y superarlos. Jonathan expresa su deseo de volver al presente, pero el televisor le explica que para hacerlo deberá reunir 3 recuerdos, dispersos en el pasado, incluyendo los que están en la casa. Antes de que entre, le aconseja apresurarse y no dejarse atrapar, advirtiéndole que su tiempo se está agotando. El protagonista entra en la casa y se dirige primero hacia la cocina, la cual se encuentra bastante oscura. Jonathan concluye que no hay nada allí y decide retirarse, justo cuando la entidad del trauma se manifiesta nuevamente, siguiéndolo de cerca. Luego se dirige al living, donde encuentra un oso de peluche, considerado como el primer recuerdo. Ese juguete había sido su mejor amigo durante la infancia. Sin embargo, el trauma vuelve a aparecer, obligándolo a abandonar el lugar. Más adelante, descubre una fotografía de sus padres, aunque sus rostros están borrosos, debido a que no recuerda cómo eran. Una vez más, la presencia del trauma interrumpe el momento, y Jonathan se ve forzado a escapar. Ahora se encuentra en su habitación, bajo la atenta mirada del trauma. Allí, junto a una mochila y una pistola, hay un dibujo de un televisor con rostro y cuerpo. Al observarlo más de cerca, Jonathan confiesa sentirse nostálgico, justo antes de que el trauma vuelva a aparecer por la ventana. Al mirar la mochila, se desbloquea el tercer recuerdo, provocando un cambio de escenario a uno completamente oscuro. Revela que era su mochila escolar, donde guardó muchos de sus recuerdos más preciados. Con los 3 recuerdos reunidos, el televisor confirma que ya puede regresar al presente, y que, al hacerlo, olvidará todo lo ocurrido. La pantalla se torna blanca y se muestra el final bueno. Jonathan despierta de un sueño, sin recordar absolutamente nada, pero con un inexplicable deseo de volver al pasado, aunque algo sugiere que no sería una buena idea. Acto seguido, la historia vuelve al momento en que Jonathan está en su habitación del pasado. Al tomar el dibujo, esta vez dice sentirse triste. Cuando el trauma vuelve a aparecer en la ventana, en lugar de acercarse a la mochila, Jonathan toma la pistola, mencionando que no recordaba que estuviera allí. Todo apunta a que la usaría contra el trauma, pero en un giro trágico, se apunta a sí mismo, diciendo que espera no arrepentirse de su decisión antes de dispararse.
Tras este final malo, la historia retrocede nuevamente a la habitación de la infancia, pero en esta ocasión, el trauma logra arrastrar a Jonathan a otro escenario. Allí, le dice que cometió un error al volver, que debió haber disfrutado su vida y aprendido lo que perdió. Le recuerda que el tiempo es oro, especialmente cuando se comprende lo que ya no puede recuperarse, y sentencia que nunca debió regresar. But now that you've returned, you will live forever with me. You will not exist in the present, nor in the future. Jonathan, you will relive all your traumas again, forever. Acto seguido, se muestran varias imágenes que revelan el destino final de Jonathan. El trauma lo ha encontrado. Aunque no está muerto, el narrador sugiere que hubiera sido mejor que lo estuviera, remarcando que debió permanecer en el presente. Ahora, Jonathan está condenado a revivir eternamente todos sus traumas, miedos, angustias y dolores. Este sería el final real, en el que el trauma consume por completo a Jonathan. If you don't want to end up like Jonathan, enjoy the present, live in the present, the past serves as a lesson. Smile, because it happened, don't cry, because it's over. Remember, this was never a game. Existe otro video que ofrece un final distinto. La secuencia retrocede al momento en que el televisor pregunta si el espectador desea revivir su infancia, cuando todo era colorido y feliz. Esta vez, la respuesta es no. El televisor entonces responde con un mensaje más esperanzador. No es necesario regresar al pasado para ser feliz, pues aún es posible encontrar la felicidad en el presente, incluso si ese presente ya no es como antes. La historia de Jonathan no es solo una experiencia de terror psicológico, sino una metáfora sobre la autodestrucción que produce vivir anclado al pasado. El videojuego y el televisor funcionan como símbolos de nostalgia enfermiza, esa voz que promete felicidad si regresamos a los tiempos más simples, cuando en realidad solo busca aprisionarnos en lo que ya no existe. El televisor, figura de la memoria, muestra cómo el pasado puede volverse un ciclo sin fin, donde revivimos constantemente lo que más nos dolió. Jonathan no fue víctima de un monstruo externo, sino de su propia necesidad de recordar, de su incapacidad para soltar aquello que lo formó, pero que también lo destruyó. Cuando el televisor le ofrece volver a su infancia, en el fondo no le está dando una segunda oportunidad, sino una trampa disfrazada de consuelo. Porque al mirar atrás, con demasiado deseo, uno termina perdiéndose ahí. El verdadero horror no está en los recuerdos, sino en la imposibilidad de avanzar sin ellos. El final alternativo, donde el espectador elige no volver, encierra la enseñanza más poderosa. La felicidad no se encuentra repitiendo el pasado, sino aceptando que cambió. Solo cuando dejamos de idealizar lo que fue, podemos empezar a construir algo nuevo. Así, un juego nostálgico deja un mensaje tan triste como real. No todo lo perdido debe recuperarse, porque a veces lo que extrañas no es el pasado en sí, sino la persona que eras cuando todavía no sabías lo que era el dolor. El mensaje final de este video es, básicamente, que superar no es olvidar lo que fuiste, es aprender a seguir con lo que quedó y convertir cada herida en el motivo para no rendirte otra vez. Y hasta aquí llega esta historia. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.